Buenas tardes a todos, mi nombre es Anaís Hernández, pertenezco a la sección SAIAC de la materia de Seminario de Trabajo de Grado, la profesora Migdalia Castillo. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el capítulo 3 de mi trabajo de grado, el cual estoy desarrollando, que lleva por título Modelo de Gerencia del Conocimiento dirigido al mejoramiento de los procesos de selección de nuevos proveedores en la empresa Colomoral de Venezuela, CA, ubicada en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda. ¿Okay? El marco metodológico, sí, la naturaleza de la investigación. La naturaleza de toda investigación o estudio representa la manera como se organiza, miden y controlan y se analizan los resultados, obteniendo como base una información valiosa, ¿verdad? Y el cual poder ofrecer posibles soluciones y respuestas a una problemática planteada que se nos presenta, en este caso, en la empresa Colomoral de Venezuela. Esta investigación se enmarcó dentro de la modalidad de un estudio de tipo descriptivo, ¿sí? Circunstancia a la categoría metodológica de investigación de campo. Ok, chévere. El autor Banque expone que los estudios de tipo descriptivo, sí, circunscrita a la categoría metodológica de investigación de campo, debido al hecho fundamental de que los datos son recogidos y medidos directamente de la realidad que se está planteando. En cuanto a la investigación de campo, este es definido por Sabino como los que se basan de datos primarios obtenidos directamente de la realidad. Su innegable valor reside en que permiten cerciorarse al investigador de las verdaderas condiciones en que se han conseguido los datos. En este mismo sentido, el autor Ramírez nos define que la investigación de campo, ¿verdad?, es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito, bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, el cual explican sus causas y efectos. De esta manera, los estudios de campo de tipo descriptivo se miden de manera independiente los elementos, conceptos o variables estudiados, en este caso el clima organizacional, y se explican las características y especificaciones de los fenómenos. Ahora bien, la población. Dentro de esta investigación, ¿verdad?, es importante establecer cuál es la población. Y de esta se ha tomado una muestra cuando se trata de seres vivos. En caso de objetos, se debe establecer cuál será el objeto de este fenómeno a estudiar. El autor Tamayo señala que una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie de determinadas especificaciones. Mediante determinadas especificaciones, una población puede ser incluida en uno o tales casos como referir la población incluida como subpoblación, o un miembro solo de una población. Es referido como un elemento de la población. En este sentido, los fines del presente estudio no se extraerá muestra, ¿verdad?, debido a la factibilidad de trabajar con la población, basándose en lo señalado por el autor Balestrini en el año 2006, donde manifiesta que en el caso que la población sea finita, representativa y menor que 100 elementos, ¿verdad?, para realizar la fase de recolección de información pertinente al diagnóstico, deberá asumirse su totalidad para realizar la encuesta, siempre que se fuese a acceder a ella, evitándose el muestreo. Por lo que se utilizó en su totalidad toda la población, de manera a que sea más confiable, ¿verdad?, objetiva y veraz la investigación. En el caso a la técnica e instrumentos de recolección de datos, ¿verdad?, la recolección de datos se destaca por especificar la manera de realizar un estudio en este sujeto al tipo de investigación y al problema planteado. De allí que se considera que las técnicas son esenciales, ¿verdad?, para la población de un trabajo. Por lo tanto, son apreciadas como cualquier táctica que se vale el analista para acercarse a la materia y obtener de ella información. Igualmente, estas son esenciales, ¿verdad?, los instrumentos los cuales se caracterizan por ser métodos utilizados por el investigador, en este caso mi persona, con el objeto de aproximarse a los hechos y conseguir de ellos los datos necesarios, ¿verdad?, para realización adecuada de esta investigación.
La validación del instrumento, ¿sí? Con el propósito de buscar la validez del instrumento de recolección de datos, se seleccionarán los ítems, ¿verdad? Que miden las variables, objetos de estudio, ¿verdad? Extraídos de la operacionalización de las variables. Y con estos ítems se elaborará el instrumento, con el que será sometido a tres expertos en el área, ¿verdad? 2 conocedores en la materia y un experto metodológico, la cual, según Ruiz, es definida como un tipo de validez en la cual se trata de determinar hasta dónde los ítems de unos de esos instrumentos son representativos, donde el dominio universo de contenido de la propiedad que se desea medir, pues. Okay. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, la confiabilidad es una técnica que determina la utilidad de los resultados de un instrumento de medición. Al respecto, el autor Bunge en el año 2007 señala que la confiabilidad se refiere a la consistencia interior de la misma y a su capacidad para discriminar en forma constante entre un valor y otro. Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba a un grupo piloto. Dicha aplicación quedó sustentada mediante el planteamiento establecido. Según el autor Gustavo en el año 2000, quien sostiene que se trata de una aplicación previa que se hace el instrumento a un grupo de pequeñas personas que se seleccionan, ¿verdad? Para estimar la confiabilidad y la consistencia interna de estos cuestionarios se empleó el coeficiente de Kuder-Richardson. La fórmula KR20. A continuación se describe aquí vendría a explicar una fórmula, lo cual es un poco complicadita, porque tendría que explicarle con números y eso, entonces bueno, más adelante lo podrán ver. Chévere. Continuó con el procesamiento de los datos. Para el análisis de los datos se emplearán la tabulación y registro para la selección, ordenamiento y clasificación de los datos recogidos. Consiste en ordenar la información recopilada y contar con el número de aspectos que se ubicaron dentro de las características establecidas. Por lo tanto, se tiene que para cada ítem se diseñará una tabla de distribución de frecuencia absoluta, F1, F1 y relativa FR, que representan la primera del número de veces que un dato se repite, ¿sí? Y se repite la segunda, el porcentaje de frecuencia total que estará determinada esta categoría. Consecutivamente se ilustrarán los datos obtenidos de la gráfica, donde se debe resaltar la proporción, el porcentaje, ¿sí?, en que aparecerá en cada ítem. Y por último, el análisis estadístico de los datos. Luego del procesamiento de los datos, los mismos serán sometidos a un proceso de elaboración que permitirá recontarlos y sumarlos, resumirlos, para facilitar la interpretación y logro de las conclusiones a través de los resultados obtenidos. Y el propósito de este análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo con esta forma de proporcionar respuestas a las interrogantes de esta investigación, y la finalidad de este análisis era el reducir los datos de una manera comprensible para interpretarlos y relacionarlos con el problema de este estudio. De este modo, para la presente investigación, la información se analizará por preguntas relacionadas, a los indicadores de este estudio. Serían preguntas abiertas y cerradas, donde se va a plasmar la situación actual referente a los procesos de selección de nuevos proveedores en la empresa Colomural de Venezuela, en Guarenas, Estado Miranda. Bueno, esto fue un resumen sobre lo que es el capítulo 3 de mi trabajo a desarrollar. Muchas gracias a los profesores y bueno, gracias.